yo tenía 23 años cuando ocurrió el bombardeo. Trabajaba en un taller de bordados y éramos varias chicas. Pero había unas chicas que habían estado, un poco más grandes, que habían estado en la guerra, en Italia. Entonces sabían lo que era un bombardeo. Pero yo, como era inocente y esas cosas que nunca habían pasado, no podía creer eso, porque ocurrió que empezaron a la Radio Nacional del Estado, Radio del Estado se llamaba, empezó a difundir algo que la gente se fuera para las casas, una cosa así. Entonces mi hermana, que trabajaba en el centro, trabajaba justo en el foco, Carlos Pellegrini, la avenida 9 de Julio, un negocio ya era vendedora, y me vino a buscar. Y me dice, vámonos para casa, Chiche, que nos hicieron ir, cerraron todos, no sé qué pasa, dice, cerraron todos los negocios, nos tenemos que ir a casa. Yo, cabeza dura, porque era cabeza, siempre fui cabeza dura, lo sigo siendo, pero bueno, no sé, todo drama todavía. Y le dije, no, pero no va a pasar nada, qué sé yo, viste, que nadie podía creer que pudiera pasar algo semejante. Yo tenía que tomar colectivo, porque ahí era San José y Carlos Calvo. Y la avenida 9 de Julio, el obelisco casi se veía, de los balcones. Cuando salimos al balcón después, un rato más tarde, cuando empezaron sirenas y cosas. Y yo me salgo al balcón y digo, uy, aviones con luces, y dije yo. Y una que había estado en la guerra me dice, esas no son luces, son bombas. ¿Cómo bombas? En la plaza de Mayo están tirando bombas. Empezaban los noticieros tirando bombas. Bueno, resumidas cuentas que después nos hicieron ir al sótano, poner una casa de departamento, porque los aviones pasaban rasando la terraza de ese era un edificio de 3 pisos. O sea que terrible el susto que nos dimos, pero que no podíamos creer que esto ocurriera en nuestro país. Bueno, yo tenía 16 años cuando ocurrió el hecho. Trabajaba en Florida 1, así que las 2 cuadras de donde ocurrió. Y estaba atendiendo, la vendedora, estaba atendiendo a un señor y escuché como un trueno. Y me quedé muy sorprendida porque a mí no me parecía un trueno. El señor que estaba atendiendo me dijo, yo me quedé parada y me dice, es un trueno. Cuando sonó el segundo digo, no, eso no es un trueno, eso es una bomba. Porque yo vengo de la guerra mundial, donde yo viví los truenos, conocía el ruido de los truenos. Bueno, nos dejaron ir, yo vivía muy lejos, yo vivía en Ciudadela, nos dejaron ir, estuve corriendo hasta 11, no había transporte, y me fui a mi casa. Mi mamá me hizo pedir el pase, porque era la NAFIDE donde yo trabajaba, me hizo pedir el pase y me pasaron a San Martín enseguida, así que no volví ahí a ese lugar. Hace 4 o 5 años nomás que yo me entero que había habido muertos. Yo tengo un recuerdo muy triste de ese momento, porque yo venía viajando y todos decían que el puerto de Buenos Aires estaba cerrado y había muerto mi padre. Lo que sí viví intensamente fue la esperanza de un pueblo cuando se empezó a hablar de la vuelta de Perón. O sea, yo trabajé en el noreste con los movimientos campesinos y era la gran esperanza del pueblo organizado, ya se estaban organizando las ligas agrarias, era el regreso de Perón, porque era la esperanza de que hubiera respuestas a todas sus necesidades. Y bueno, se vinieron todos colectivos y colectivos a los dos regresos de Perón, con Cruzada de Río Matanza, con todo lo que significó y todas las balas de goma y todo lo que después conocemos ahora. El 17 de noviembre. El 17 de noviembre. Sí, el 17 de noviembre. Y que cruzamos todos el río Matanza y fue la solidaridad. Me acuerdo en Ciudad Evita que nos abrían las puertas las casas porque nos venían persiguiendo. Éramos jóvenes y era un grupo grande. O sea que bueno, hay mucho más para contar. En ese momento estaba
había cumplido 20 años. Mi padre hacía muy poquito que se había jubilado, entonces se levantó ese día a las 5 de la mañana para ir a pescar. Y de pronto vieron que se cruzaban dos aviones y un avión cae al río, que era el que iba a llevar la bomba para explotar La casa de gobierno. No, la casa de gobierno no, la central telefónica. Ese, porque hubo muchos aviones. A todo esto sería lo que pasa con mi padre, que era lo más cercano. Pero yo tenía a mi tío, que era un trabajador desde su infancia, ya en ese tiempo era mayor, de Correo Central. Y hay un pasillo que va subterráneo que ellos podían pasar, no sé si existe ahora. Y él estaba transitando por ese subte cuando fue el peor de los estallidos, cuando estalló el colectivo que se incendió y reventó, creo que es la palabra. Porque... Yo no estaba acá, no vivía acá. Yo me había recibido de docente y había conseguido un trabajo en una localidad cerca de Rosario. Entonces, bueno, toda la gente comentaba y lo que sí se decía, yo vivía cerca de San Lorenzo, que es una de las destilerías muy grandes de petróleo, ¿no? Entonces, toda la gente del pueblo, era un pueblo muy chico, salía y miraba, porque decían que estaban amenazando con que si no se rendían, iban a bombardear y nosotros estábamos cerca, así que estábamos con esa preocupación. Y para digamos, acordarme yo una parte no tan triste, sino más alegre, teníamos un vecino que estaba con nosotros y entonces dice, bueno, ya eran las 11 de la noche, las 12 y nosotros estamos esperando, mirando las luces de la destilería. Entonces dice, bueno, nos vamos a ver. Si nos veremos en este mundo, si no en el otro, nos juntaremos en el otro. Eso porque a mí me conviene, digamos, no recordar. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer. Rescatar del olvido y el silencio los bombardeos de Plaza de Mayo del 55 y todas sus consecuencias posteriores es una tarea indispensable para comprender el 76 y todas sus marcas que duran hasta el presente. Somos tantos que al dolor lo convirtió. Es un honor que las abuelas relatoras sean parte de esto. La intuición y el corazón le resisten a la mentira. Es la fe, la nueva fe, como una estrella que nos guía. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo